Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente. Gracias por asistir al día de hoy a nuestro webinar sobre Archicad Solo, a esta serie de webinars que hemos venido dando gracias a nuestra alianza con La Espía. Estamos aquí el día de hoy, pues mi persona, Carla Mejías, como parte del equipo de Project Solution and Services. Somos partner de Graphisoft para Panamá y me acompaña el día de hoy el arquitecto Ricardo López, quien es la persona especialista en BIM y certificada en Archicad que va a estar impartiendo el webinar el día de hoy. Para hablarles un poco sobre nosotros, para aquellos que no nos conocen, somos Project Solution and Services, parte del grupo PCCAP, que tenemos 30 años ya en el mercado panameño y además pues llegamos a diferentes países de Centroamérica y pues otras latitudes. La idea es siempre ayudarlos en todo el ciclo de vida de su proyecto, desde que es una idea hasta que pues la diseño, pues la ejecuto, la convierto en una realidad y la mantengo. Así nosotros nos caracterizamos en ayudarlos en diferentes soluciones de software y hardware incluso, y por supuesto siempre de la mano con ustedes en el tema de servicios de capacitaciones e implementaciones. Como Project Solution Services representamos diferentes marcas, por supuesto Graphisoft es una de ellas, además de soluciones como Tecla, Solibri y muchas más. Gracias y bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. Adelante, Ricardo. Bueno, reiterar la bienvenida y el agradecimiento por el tiempo que van a pasar esta mañana con nosotros. Recordarles también que, bueno, como pueden ver en la agenda, vamos a hablar de la solución de Archicad Solo y además de Archicad Solo también entender un poquito qué es esto del BIM para aquellos que no lo conozcan. Veremos las funcionalidades que nos permite la solución, el tipo de licenciamiento y algo muy importante para que puedan disfrutar del webinar y aguanten hasta el final, es que al final vamos a tener una oferta muy especial que seguro que les interesa. Por supuesto, un turno de preguntas y respuestas. Cualquier duda, cualquier inquietud o comentario, no dejen de escribirnos en el chat y al final del webinar con gusto intentaremos solucionar esas dudas o inquietudes. Entonces, sin más, comenzamos. Hoy, como muy bien dijo Carla anteriormente, vamos a estar hablando de Archicad Solo. Archicad Solo es un tipo o una versión de Archicad, ¿sí?, específica para arquitectos independientes o recién egresados, en el sentido de que se trata de una versión un poquito más limitada en cuanto a las funcionalidades de su hermano mayor, digamos, del Archicad sin el apellido Solo, digamos. Pero van a ver que independientemente de eso vamos a poder realizar gran cantidad de funciones con esta herramienta y seguro que a muchos de ustedes les va a interesar utilizarla. Las funcionalidades en las que se centra Graphisoft Solo, bueno, pues ahí las estamos viendo enumeradas, ahora las vamos a ver con un poquito más de detalle. Todo lo que tenga que ver con las herramientas de modelado que tiene Archicad las vamos a tener todas, ¿de acuerdo? Vamos a poder introducir cualquier cantidad de objetos o elementos dentro de nuestros modelos. Vamos a tener las funcionalidades en cuanto a interoperabilidad con otras herramientas completas, ¿de acuerdo? De manera que vamos a poder colaborar utilizando la metodología OpenBIM, ¿sí? Y, por supuesto, la opción de que el programa esté en español, motores de renderizado y BIMEX o la aplicación para dispositivos móviles que tenemos con Archicad. Es decir, vamos a tener una versión que, aunque es un poquito limitada en funcionalidades, probablemente cubra más que seguro las necesidades que puedan tener ustedes. De este modo, bueno, pues como les decía, las herramientas de modelado. Como les decía, aquellos que no conozcan qué es esto del BIM, bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer con una herramienta de software de este tipo es modelar la maqueta de nuestro edificio. Es decir, vamos a hacer una simulación virtual de la construcción de nuestro edificio. De manera que no vamos a dibujar simplemente líneas como podemos hacer en un programa de CAD, sino que vamos a modelar utilizando las herramientas o elementos constructivos que tendríamos en la realidad, los muros, las puertas, las ventanas, las columnas, etc.
Cada uno de esos elementos tendrá a su vez una serie de materiales constructivos con una serie de propiedades y una vez que tengamos esa maqueta, ese modelo tridimensional, vamos a poder extraer perfectamente las vistas que necesitemos plasmar en nuestros planos de la manera, digamos, tradicional. Es decir, al final vamos a conseguir tener una documentación completa, exactamente igual a cómo estamos acostumbrados a presentar nuestros proyectos, pero con la facilidad de que cualquier elemento que tengamos que modificar dentro de nuestro modelo automáticamente se va a ver representado en nuestra documentación, independientemente de en cuántos planos estuviese apareciendo ese elemento que vamos a cambiar. Por lo tanto, los cambios o modificaciones de nuestros diseños se van a hacer o se van a presentar de una manera muchísimo más rápida que con las metodologías de CAD tradicionales. Además, como vamos a estar modelando, vamos a estar haciendo una maqueta virtual de nuestro proyecto, habrá muchos elementos que necesitemos utilizar. Es decir, independientemente de que tengamos nuestros muros, nuestras losas, nuestros techos, también tendremos otra serie de elementos. Es lo que se llaman los objetos dentro de Archicad. ¿De acuerdo? Estos objetos son completamente paramétricos, ¿sí? Pudiendo trabajar a partir de un elemento base, podemos ir cambiando sus opciones, sus parámetros y convirtiéndolos finalmente en el elemento que nosotros queremos o necesitamos, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo una puerta. Bueno, pues a partir de una puerta de una hoja, yo puedo ir cambiando sus propiedades, fíjense todas las propiedades que tenemos ahí, ¿no? Para generar finalmente el diseño de puerta que yo necesito. ¿Sí? Son prácticamente infinitas las posibilidades que se pueden tener a partir de este tipo de objetos. No necesitamos aprender a programar nada, no tenemos que meternos en ninguna interfaz de programación ni nada de eso, porque a partir de estos elementos probablemente consigamos prácticamente el 99,9% de objetos que necesitamos. Una vez que hayamos seleccionado las propiedades del mismo, lo guardamos como favorito y lo podemos utilizar tantas veces como queramos en nuestro proyecto. Por lo tanto, la generación de este tipo de objetos es muy intuitiva, muy fácil. Si se dan cuenta ahí, todos los parámetros tienen asociados un dibujito en la pantalla, un icono, que prácticamente, aunque no supiésemos leer, podríamos dibujarlo, podríamos ir creando nuestros objetos. Es muy interesante la manera de trabajar, el interfaz tan intuitivo que tiene Archicad en este sentido. Como les comentaba, Archicad no solamente es hacer un modelo tridimensional bonito y ya está, sino que nos va a posibilitar documentar nuestro proyecto de una manera profesional, de una manera técnica, de acuerdo con los estándares del mercado. De manera que a partir de nuestro modelo podemos hacer cortes, podemos hacer las vistas que necesitemos y directamente a partir de ese modelo se van a trazar esos planos, esas vistas tradicionales, esas plantas, esos cortes, secciones, elevaciones, detalles, etcétera. Toda la información que esté modelada se podrá representar directamente y aquella que no esté modelada se podrá dibujar encima de nuestro plano, de tal manera que podemos tener un poco de ambos mundos, del mundo del 2D y del mundo del 3D. Podremos colocar cotas y esas cotas van a quedar ligadas a los elementos constructivos que estemos modelando y las etiquetas de aquellos elementos que queramos señalar van a estar leyendo la información contenida en los elementos constructivos. De tal manera que lo único que me tengo que preocupar prácticamente es de que los elementos constructivos tengan la información suficiente para ser documentados, las propiedades correspondientes. Si yo los elementos los creo con esas propiedades desde el principio, las voy a poder utilizar tantas veces como necesite en este proyecto o en otros proyectos y yo me olvido de tener que prácticamente escribir nada porque toda la información forma parte de ese modelo, de esa maqueta virtual. Por lo tanto, herramientas de documentación muy intuitivas, herramientas muy versátiles. Podremos conseguir no solo que aparezcan, como ven ahí, los dibujos en blanco y negro, sino que podemos tener cualquier cantidad de herramientas gráficas de representación para hacer nuestros planos mucho más entendibles, mucho más atractivos para nuestros clientes finales o para nuestros colaboradores. Asimismo, no solo estamos hablando de un modelador para arquitectura, ¿no? Una herramienta de autoría BIM de arquitectura, sino que también con Archicad,
con Archicad solo, vamos a tener la posibilidad de modelar nuestras instalaciones electromecánicas, así como también podremos modelar nuestras estructuras, ¿de acuerdo? Vamos a poder modelar las instalaciones electromecánicas gracias a este modelador MEP integrado, ¿sí? Podemos generar los distintos sistemas de plomería, sistemas de aire acondicionado, sistemas de bandejas de cable, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer porque tener modelados estos elementos nos van a ayudar luego a coordinar mejor, a detectar mejor en caso dado que haya algún tipo de interferencia entre esos sistemas y nuestro resto de edificio, ¿no? Bien sea la parte arquitectónica o bien sea la parte estructural. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos que hayamos modelado desde la parte de los sistemas electromecánicos también se van a poder documentar de la misma manera que hemos visto antes con la parte arquitectónica. ¿De acuerdo? Muy interesante también el hecho de que esta solución está localizada en español, es decir, podemos tener el interfaz en inglés o podemos tener interfaz en español e incluso el contenido mismo de estos elementos de bibliotecas o estos elementos gráficos que vamos a estar utilizando están también en español, por lo tanto podemos, digamos, tenemos la opción de utilizar esa plantilla latinoamericana, ¿no? O podemos utilizar también la versión internacional, ¿de acuerdo? Entonces, perfectamente podemos ir adaptando el contenido a nuestra realidad y aquí en Panamá. No necesariamente tenemos que consumir exactamente la plantilla como está, nosotros vamos a poder personalizar todos los elementos, pero no está de más tener un punto de partida más cercano a lo que es nuestra realidad. Entonces, interesante también este punto de que esté en español, pueda estar en español. Y una de las principales ventajas que tienen las soluciones de Graphisoft, en este caso Archicad, es la posibilidad de ser compatibles con cualquier cantidad prácticamente de formatos de archivo existentes en nuestro mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los archivos que tenemos dentro de Archicad se pueden exportar a otros formatos de archivo, como son los que ven ahí en la pantalla, en la parte de la derecha, o más concretamente, por ir un poco más a temas más cercanos a nuestra realidad, pues a programas como pueden ser SketchUp, PDF, AutoCAD o Revit, ¿no? Entonces, interesante el hecho de que podamos exportar directamente, por ejemplo, un modelo realizado en Archicad para que se pueda consumir desde SketchUp o viceversa, porque si se fijan a la derecha, esas flechas tienen doble dirección, muchas de ellas, lo cual implica que vamos a poder importar y exportar nuestros archivos en esos formatos particulares. Asimismo, en el caso del AutoCAD, que es una de las herramientas o las herramientas CAD en general, ¿no? En formato DWG o de XF, ese formato lo vamos a poder importar y lo vamos a poder exportar y lo vamos a poder hacer de una manera muy transparente. Es decir, podemos importar directamente los planos realizados en este formato de archivo manteniendo prácticamente todas las entidades originales. Y cuando me refiero a entidades originales, me refiero a las líneas, las polilíneas, las capas, los tipos de línea, los tipos de sombreado o hatch, ¿no? Los textos, las cotas, todos esos elementos van a venir a Archicad exactamente como estaban hechos inicialmente en AutoCAD y viceversa. Podemos también ponernos de acuerdo con la persona que va a recibir de vuelta el archivo en AutoCAD para traducir cómo hacemos nosotros las cosas en Archicad para que se vean desde el lado de CAD de la manera más transparente. Es decir, yo me puedo poner de acuerdo en qué capas quiero que vaya la información, ¿no? Las capas o layers, qué tipos de texto vamos a utilizar, los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy transparente ese flujo de trabajo con herramientas tradicionales de CAD. En ese mismo sentido, el formato PDF, que es un formato más abierto y que se puede consumir prácticamente con cualquier tipo de visor, va a ser muy sencillo de trabajar con él. Y de la misma manera, importando y exportando, ¿no? También interesante el hecho de trabajar con herramientas BIM populares en el mercado, como puede ser el caso de Autodesk Revit, en este caso, de manera que podemos importar y exportar en formato de Revit. Siempre tenemos que pensar en que cuando utilicemos este tipo de formatos, la idea es que se puedan consumir, ¿sí? Al menos como elementos de consulta o elementos de referencia, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que con el caso de Revit vamos a poder
traer muchos de los objetos inicialmente creados en Revit para que se conviertan en objetos nativos ya de Archicad también y viceversa, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez mejor se están haciendo esas, digamos, esa transparencia entre los distintos programas, ¿no? Esa interoperabilidad entre diferentes formatos. Ok. Pero el formato que a mí más me interesa que conozcan, si es que no lo conocen ya, es el formato IFC. El formato IFC, aquellos que no hayan oído hablar nunca de él, se trata de un formato agnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Se trata de un formato que no está vinculado con ninguna marca comercial, sino que se trata de un formato totalmente abierto, totalmente editable y visible con cualquier visor o con cualquier otro software que funcione dentro de la metodología OpenBIM, ¿de acuerdo? De tal manera que nosotros podremos compartir nuestro modelo realizado con Archicad en este formato de archivo, y en ese formato de archivo vamos a tener las distintas categorías de elementos, es decir, los distintos tipos de elementos constructivos, los muros, las puertas, las ventanas, con sus propiedades correspondientes. Vamos a tener nuestra maqueta tridimensional con la información más importante de nuestro modelo, y esa información es la que vamos a poder consumir desde otros formatos de archivo como referencia para trabajar en esos otros programas. ¿De acuerdo? Entonces, ese formato súper interesante tanto para importar como para exportar e interoperar con otros colaboradores que no necesariamente tengan Archicad o que no tengan Revit o que no tengan AutoCAD, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, muy interesante ese formato de archivo. Y ese formato de archivo lo que nos permite dentro de Archicad es decir, bueno, pues yo tengo mi edificio modelado completo, pero quiero trabajar con alguien que maneja una solución de análisis y cálculo estructural, por ejemplo. Bueno, pues lo que hago yo desde Archicad es filtrar y quedarme única y exclusivamente con aquellos elementos que son estructurales, es decir, con aquellos elementos tridimensionales que van a ser calculados por este colaborador. Y únicamente esa información es la que voy a exportar en este formato de archivo IFC para que pueda ser leída por el otro software. ¿De acuerdo? De la misma manera, haríamos con elementos o modelos de análisis energéticos o incluso con la parte arquitectónica, si es que vamos a trabajar con otro equipo de arquitectura, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos esa posibilidad de trabajar perfectamente de una manera súper transparente con este formato de archivo para compartir la información de nuestros proyectos. Asimismo, no podemos dejar de lado el hecho de que tenemos que comunicar cuáles son nuestras ideas de proyecto, y no necesariamente siempre va a ser entre pares, es decir, no necesariamente eso lo va a ver un técnico, sino que muchas veces tenemos que comunicarnos también con nuestros clientes finales, ¿no? Con la gente que va a comprar la casa o con la gente que va a operar el edificio de oficinas o el hospital o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que no necesariamente sabe leer planos de la mejor manera y siempre tenemos que tener la posibilidad desde nuestras herramientas BIM de poder comunicar también imágenes un poquito más atractivas visualmente, como pueden ser los renders. Entonces, interesante el hecho de que podamos desde Archicad solo, en este caso, trabajar con un motor de render básico que nos va a permitir generar vistas, ¿no?, de nuestro modelo con nuestro sol, con nuestras sombras, con nuestros materiales constructivos y generar este tipo de renders, ¿no? Eso no quita que, como hemos visto antes, tengamos la posibilidad de trabajar con otros formatos de archivo, ¿sí?, que permitan que nuestro modelo pueda ser consumido desde otras soluciones o plataformas específicas para generar renders, ¿de acuerdo? Pero insisto, dentro de Archicad solo tenemos un motor de render. Dentro de Archicad solo podremos generar renders. Y en esta misma línea de comunicarnos visualmente con nuestros clientes, tenemos la posibilidad de exportar en el formato BIMX. Ese formato BIMX se abre desde la aplicación del mismo nombre que se instala dentro de los dispositivos móviles, bien sea un celular, un smartphone o una tableta. Y lo interesante aquí es que vamos a poder exportar nuestro modelo, tal cual lo estamos trabajando en Archicad, a este formato, y desde el otro lado vamos a estar viendo
el modelo tridimensional para poder recorrerlo, pero también vamos a poder consumir tanto los planos como la información que esté contenida dentro del modelo, como pueden ver en la imagen. Entonces, esta herramienta es muy útil tanto para que el cliente entienda los espacios, los materiales de acabado, los volúmenes, ¿sí? Como para también tener en tiempo real asociadas todas las vistas o toda la documentación del proyecto, lo cual le va a ayudar a entender muchísimo mejor esa documentación. Vamos a poder movernos constantemente entre el mundo 2D de los planos y el mundo tridimensional, como pueden ver en la imagen, entendiendo mucho mejor así nuestro proyecto. Esta herramienta, aparte de ser muy útil para comunicar nuestras intenciones de proyectos a nuestros clientes, también es súper útil para el tema de la inspección. De manera que podremos llevarnos todos los planos de nuestro proyecto prácticamente en la palma de la mano, si es un celular, o en la tableta, y navegar por todos ellos, hacer zoom, hacer anotaciones incluso, o mandar capturas de pantalla a nuestros colaboradores si es que fuese necesario hacer algún tipo de cambio, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, muy interesante también la posibilidad que tenemos desde Archicad solo de trabajar con esta aplicación de Vimex. ¿De acuerdo? El licenciamiento de Archicad solo es un licenciamiento en suscripción en modalidad anual e incluso mensual. Este caso, la mensualidad, o sea, la suscripción mensual solamente está disponible en la web. Pueden ingresar directamente a nuestra página web y la suscripción anual sí está disponible directamente con nosotros. ¿Cuál es la ventaja de uno u otro? Pues definitivamente va a depender del flujo de trabajo de cada uno de ustedes. Muchas veces pues tenemos clientes que están en un proyecto específico que dura 2 o 3 meses, los contrataron para eso y entonces al final pues prefieren invertir en una licencia mensual. Pero en definitivo, si es una solución que estás utilizando para tu día a día en el trabajo, te conviene más suscribirte a un año porque al final pues en términos económicos siempre es un poco, pues valga la redundancia, un poco más económico adquirir el año completo. Además de eso, pues bueno, vamos a estar anunciando que a partir del día de hoy tenemos una promoción para la suscripción anual de Graphisoft Solo, con un 22% de descuento, así que no se la pueden perder si realmente les interesa esta solución. Es un descuento muy, muy importante para empezar y dar el paso a BIM con una solución como Archicad Solo. Adicionalmente, también quería aprovechar que estamos el día de hoy para anunciarles que estamos promoviendo un curso presencial en nuestras oficinas sobre Archicad. En este caso, pues tenemos la modalidad de día, del lunes que empieza el 27 de marzo, de 1:30 a 4:30, pero para aquellos que a lo mejor por temas de horario laboral necesiten un horario más flexible, también tenemos disponible horario de noche, que es a partir de las 5 de la tarde. Así que, pues bueno, nada, allí les doy toda la información. Muy importante también saber que si son miembros de la espía, tienen un descuento especial en el curso y pueden escribir directamente a el equipo de la espía a seminarios@espia.org.pa. Con todo gusto, tienen las puertas abiertas en nuestras oficinas o si lo desean, podemos ir directamente a la de ustedes. Para nosotros siempre es un placer poder atenderlos y poder, pues, ayudarles a identificar si la solución de Archicad o alguna otra solución de software para la ingeniería, arquitectura y construcción de las que representamos los puede ayudar. Gracias a todos una vez más por su tiempo y, como dice Carla, estamos a la orden para resolver cualquier duda o inquietud que tengan de esta solución o de cualquier otra de las que hemos estado hablando. Gracias y bueno, que tengan feliz día. Chao, chao.